la palabra, el arte, las manifestaciones simbólicas, el ejercicio permanente del relacionamiento, del organizativo, lo comunitario, constituyen formas especiales de la comunicación indígena. Sin embargo, el modelo con el que se desarrolla la comunicación convencional no solo no posibilita que esas formas se desarrollen, sino que las ha ido suplantando, restringiendo y afectando a raíz de la presión de los medios. Por ejemplo, la incidencia que han tenido los medios masivos de comunicación para el deterioro progresivo de las lenguas indígenas, de sus manifestaciones simbólicas, ha generado un daño concreto, real. En ese sentido, la política de comunicación también plantea que debería generarse una medida de protección, de reparación por todo el daño que la comunicación convencional ha generado sobre los pueblos indígenas. Los espacios de pensamiento, palabra, organización comunitaria son formas especiales de comunicación. La comunicación se hace también donde se desarrollan todo este tipo de actividades. Las formas de representación del conocimiento y pensamiento indígena deben ser utilizadas y no destruidas por intereses particulares. Es mucho lo que se ha utilizado la simbología indígena, sus manifestaciones, como instrumentos de mercadeo, de comercio, pero que realmente no ha contribuido a responder pues realmente a proteger el sentido que tiene estas manifestaciones simbólicas de los pueblos indígenas. El conocimiento tradicional y la propiedad intelectual colectiva deben protegerse en Colombia de manera sólida y comprometida. No hay ningún instrumento que ampare el conocimiento tradicional y mucho menos el sentido colectivo que tienen todo este tipo de construcciones en los pueblos indígenas. Por el contrario, hay más posibilidades de que se afecte y se apropien particularmente de todas estas construcciones. La formación, es decir, generar nuevas posibilidades en los pueblos indígenas de manera individual y colectiva para desarrollar sus formas propias de comunicación, sus propuestas comunicativas, es un tema clave. Sin embargo, ha sido un esfuerzo realizado más por los pueblos indígenas que por el apoyo del Estado. Las condiciones actuales para el acceso a los medios de comunicación, a las tecnologías, son totalmente inequitativas, injustas. Es necesario que eso se cambie y que sobre todo tenga un tratamiento diferencial. El país necesita conocer y compartir nuevos relatos, literaturas y formas de prensa. Los pueblos indígenas tienen mucho que ofrecer en eso. Una nueva forma de revitalizar la comunicación como una construcción humana, no solo de interés de los pueblos indígenas, sino sobre todo para mover ese principio de la interculturalidad, de la posibilidad de dialogar entre saberes, entre conocimiento y formas de ver el mundo diferentes. La política pues está construida con una estructura que parte de lo que es las formas propias de comunicación y tiene básicamente dos componentes, ¿no? Que es todo el tema de espiritualidad y territorio, el tema de simbología y saberes, y tenemos también el tema de formación, que es lo que nos permite ir desarrollando esta concepción, el tema de los medios apropiados, donde no rechazamos la tecnología porque incluso la consideramos que es parte de la misma madre tierra, el tema de todo lo que es la construcción simbólica de saberes que es necesario para que se desarrolle, y eso nos permite pues construir esta propuesta. A partir de ahí nosotros hemos hecho un diseño de tejido, ¿no? El tejer más bien todo este tipo de iniciativas que constituye pues una serie de programas, propuestas que se le presentaron, se le diseñaron al gobierno, y esto se hizo en un proceso muy grande de diálogo, de construcción de acuerdos en toda la diversidad que implica Colombia. Recorrimos todas las regiones del país, hablamos con la gran mayoría de los pueblos indígenas, con sus organizaciones representativas a nivel nacional y regional, y desde esa, digamos, posibilidad se fue tratando de ubicar unas ideas centrales, ¿no? Obviamente hay diferencias, ¿no? En algunos casos hay algunos pueblos indígenas o procesos regionales organizativos que plantean que es necesario reflexionar más, avanzar más, caminar más, porque en algunos casos apenas están como tratando de vincularse a este tema del manejo de la tecnología, los medios. Hay otros que están mucho más centrados en lo que son sus formas propias de comunicación espiritual, pero hay otros procesos, como es el caso nuestro en el Cauca, donde se viene haciendo comunicación apropiada desde hace muchos años. Entonces eso también nos lleva a que nosotros podamos plantear la necesidad de que la política pública se implemente de inmediato, es decir, no podemos esperar a que se termine de hacer planes o discusiones conceptuales infinitas y eternas, sino que también ya se vayan generando posibilidades para hacer lo que ya venimos haciendo, y lo que pedimos es que el Estado nos apoye en eso. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado en estos momentos? Pues básicamente son
tres estrategias las que tiene el gobierno nacional, ¿no? Una que es el aplazamiento, todas las discusiones se aplazan, hay pretextos para aplazar, y la idea es, el objetivo es llegar a un nuevo periodo electoral sin resolver nada. Una segunda estrategia es la estrategia de la dilación, es decir, hay un tema que genera un tipo de contradicción, de conflicto conceptual, entonces hay que centrar ahí, hay que definir si es un problema de concepto, entonces hay que definir cuál es el concepto de concepto, y ahí nos tienen pues botando corriente un poco de tiempo, pero no se concretan las cosas. Y una tercera estrategia pues ha sido el tema de la negligencia total, es decir, no generar ningún tipo de apoyo, no hacer nada realmente para apoyar a los pueblos indígenas, un abandono total en las posibilidades de lo que ya se está haciendo en la práctica sin que se resuelvan los problemas. Esto no es solo malo para los pueblos indígenas, es malo para el país, para la posibilidad de construir una sociedad intercultural, una nación que realmente vincule a todos y que se enriquezca con la diferencia, que supere esos centralismos burocráticos que nos llevan solamente a la corrupción, a la marginación de muchas posibilidades que tiene el país para avanzar. Pero los pueblos indígenas siguen insistiendo en esta propuesta porque consideramos que no es solamente una necesidad el tema de la comunicación para los pueblos indígenas como tal, sino que es una gran posibilidad para construir paz, para construir sociedad en una diferencia que debería ser considerada de manera sagrada, de manera práctica, y que nos permitiría abrir nuevos caminos también para avanzar en la construcción de un nuevo mundo. Creo que por ahora eso es lo que tengo para compartir. Como dijo Roberto, sí me pasé 10 segundos. Se nos puede prestar el celular para llevar la contabilidad. Muy bien, por tiempo y por su exposición.